¿Por qué os voy a hablar del registro? Bueno, las entidades, las iglesias, ¿dónde se inscriben? ¿Qué existen cuando se inscriben? Existen a nivel legal, claro. Cuando se inscriben en un registro que está en el Ministerio de la Presidencia, que es el registro de entidades religiosas, ¿vale? Entonces, en el momento en que formáis parte de una iglesia, todos los asuntos legales de la iglesia van a estar relacionados con este registro, ¿vale? Mientras que no se inscriba la entidad en el registro, podrá existir de hecho una comunidad, pero no existe de derecho, no existe legalmente. Es en el momento en que se inscribe cuando tiene personalidad jurídica y cuando, por lo tanto, puede contratar, puede operar, puede hacer cosas como una entidad, ¿no? En este registro, ¿qué es lo que se inscribe? Bueno, pues hay tres tipos de entidades que se pueden inscribir. Por un lado, están las iglesias, las federaciones de iglesias, ponemos un ejemplo, y otras entidades creadas por iglesias. Todo gira en torno a la iglesia, ¿vale? Las iglesias, pues no sabéis lo que son. Es una comunidad de creyentes que se reúnen, que tienen culto. Las iglesias normalmente tienen lugares de culto y aquí diferenciamos. Una cosa es la entidad y otra cosa es su lugar de culto, que es el lugar de reunión. Una sola iglesia podría tener un lugar de culto, 2 o 100 lugares de culto, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, la iglesia de Filadelfia, de nuestros hermanos gitanos, que es una sola iglesia y podemos encontrar que tiene 800 lugares de culto, ¿vale? Entonces, que sepáis, también puede haber congregaciones locales. ¿Qué son las federaciones? Las federaciones son diferentes iglesias que deciden juntarse en una federación para alcanzar objetivos comunes, en fin, para ser una denominación. Entonces, por ejemplo, FERED es una federación, ¿vale? Es una federación de todas las iglesias, pero por ejemplo la UEBE es otra federación, la FADE es otra federación, aglutina a iglesias. ¿Por qué? Porque están unidas porque tienen una base de fe común, énfasis comunes, proyectos comunes. Las federaciones pueden ser más democráticas o pueden ser más piramidales, ¿no? Eso ya depende de cómo se regule. Y luego tenemos también entidades creadas, erigidas o instituidas por las iglesias. Aquí podemos hablar de asociaciones con fines religiosos, por ejemplo, que creamos una entidad para evangelizar. Que no es una iglesia, sino simplemente vamos a crear una entidad para evangelizar por los medios de comunicación, por la radio. O vamos a crear una entidad para crear materiales evangelísticos. O vamos a crear un seminario, ¿vale? O un centro de formación de pastores. O comunidades monásticas. Eso que dices, eso no es nuestro, pues tenemos una orden religiosa evangélica. Esto yo creo que es importante que lo sepáis y esto a veces genera algunas dificultades porque los evangélicos a veces queremos crear entidades que no encajan en estas tres categorías. A veces tenemos ministerios que queremos emprender y que queremos poner en marcha y queremos crear una entidad. Esto tenemos muchas llamadas. Pero cuando les decimos que tienen que depender de una iglesia, porque todas estas entidades tienen que depender de una iglesia, tiene que haber una iglesia que las establezca, que las erija y de alguna manera que tenga un cierto control sobre ella, porque si luego quiere, o sea, la puede disolver y tiene algún tipo de control sobre ella. Entonces muchas veces nosotros queremos constituir cosas que no estén bajo la cobertura de una iglesia y no encontramos fórmula legal, porque las normas están hechas mucho con la mentalidad católica, ¿vale? Esto pasa en muchas áreas de las normas que nos afectan. La administración utiliza la mentalidad católica y luego eso, claro, no nos encaja a los demás, a las minorías. La Iglesia Católica funciona mucho así, es la Iglesia Católica y todo depende de la Iglesia. Entonces, ellos tienen la entidad mayor, que es la Iglesia, y las entidades menores, que son todo lo que depende de la Iglesia. Y han trasladado un poquito ese esquema al registro de entidades religiosas y nos cuesta a veces encajar. Pero bueno, que lo sepáis, que si el día de mañana trabajáis en el ministerio y queréis emprender una asociación, una entidad religiosa que aparte de la iglesia, pues tendréis que buscar una cobertura en la propia iglesia en la que estéis o en otra. ¿Qué pasa cuando estéis en una iglesia? Hay una obligación, o sea, la norma establece que la iglesia tiene que tener actualizados sus datos en el registro de entidades religiosas. Entonces, la iglesia tiene que mantenerse al día. Todos los cambios que haga
de que tengan una repercusión legal, que ahora veremos un poquito cuáles son, pues vais a tener o van a tener que estar actualizados en el registro de entidades religiosas. Es un poco papeleo, ¿no? Cuando se cambia el nombre de la Iglesia, cuando se cambian sus estatutos, cuando se cambian sus representantes legales, cuando se le dé alta a un nuevo lugar de culto o se le dé baja a otro. Todas esas cosas de la vida de la Iglesia hay que comunicarlos al registro de entidades religiosas, y además hay una serie de plazos que no os voy a contar ahora, pero que sepáis que hay plazos desde que se toma la decisión hasta que se comunica el registro. Pues hay que hacerlo rápido y ágil, porque si no se pasa el plazo y hay que volver a reunirse y volver a tomar la decisión, al menos para ratificarla, ¿vale? También quería resaltar el tema de la vía telemática. Vosotros que sois jóvenes, esto hay iglesias que cuesta, porque es obligatorio. Las personas jurídicas obligatoriamente tienen que relacionarse de forma telemática con la administración. Todas las iglesias deben tener su certificado digital y deben relacionarse a través de la vía telemática. Cuando encontramos una iglesia con un perfil de gente mayor o cuando el pastor es mayor, esto le cuesta muchísimo. Entonces, bueno, que sepáis que eso tiene que estar actualizado, modernizado un poquito. Y también quería deciros que cuando tengáis que hacer un cambio, o sea, normalmente nosotros a las iglesias, ¿qué les decimos? Oye, cuando vayas a hacer un cambio, antes de hacerlo, llámanos, porque te vamos a facilitar el modelo, te vamos a decir cómo hacerlo, te vamos a indicar el procedimiento y además te podemos tramitar podemos hacer la gestión de forma telemática. Esas son gestiones que la Federación hace de forma gratuita a todas las iglesias miembro. Entonces, que lo sepáis. Por eso no os voy a contar ahora los detalles. Cuando llegue el momento, si estáis en una iglesia y veis, pues hemos cambiado los representantes legales, pues voy a llamar a la FEREDE, o bueno, a lo mejor tenéis a alguien que lo sabe hacer sin necesidad de llamar a FEREDE, pero sino que sepáis que podéis llamar y consultar cómo se hace, qué pasos tengo que dar, ayudadme. Y ahí estamos también para daros un poco las indicaciones.